El gobierno de Donald Trump anunció el martes el fin del programa DACA, instaurado hace 5 años por decreto del expresidente Barack Obama, y que daba estatus legal a inmigrantes indocumentados llegados a Estados Unidos cuando eran niños. Para tener un sistema legal de inmigración que sirva a los intereses nacionales, no podemos admitir a todos los que quieran venir aquí. Es así de simple. Esa sería una política de fronteras abiertas y los estadounidenses han rechazado eso. El programa DACA, establecido en 2012, brindó estatus legal por 2 años, renovable, a unos 800,000 jóvenes inmigrantes. Sessions argumentó que le ha quitado trabajo a miles de estadounidenses. A las afueras de la Casa Blanca, activistas se manifestaron para apoyar a los llamados Dreamers. Yo tengo muy pocos recuerdos de nuestro país, que es México, y realmente no sé a dónde iremos. Se estima que más de 600,000 mexicanos están en el programa DACA. Ahora la administración de Donald Trump dejará que los permisos caduquen, sin renovarlos ni emitir nuevos. Y a menos que el Congreso apruebe una nueva legislación, los Dreamers volverán a estar ilegalmente en el país. China tiró la casa por la ventana para entretener a sus invitados extranjeros. Pero a la hora de plantear compromisos financieros con los BRICS, la segunda mayor economía mundial no se mostró demasiado generosa. Prometió apenas $80 millones para planes de cooperación entre los BRICS, una cifra irrisoria frente a los 124,000 millones que invertirá en su iniciativa de la nueva ruta de la seda. El presidente chino Xi Jinping se limitó a hacer un llamado generalista al libre comercio. Debemos impulsar una globalización económica abierta, inclusiva y que beneficie a todos. Deberíamos construir una economía global abierta, apoyar un sistema de comercio multilateral y oponernos al proteccionismo comercial, apoyar una reforma de la gobernanza global y mejorar la representación de los mercados emergentes y de los países en desarrollo, para así impulsar un reequilibrio del desarrollo entre el sur y el norte y hacer crecer la economía global. Los BRICS suman más del 20% del PIB global. Este bloque fue originalmente concebido para ejercer un contrapeso al orden mundial dominado por Occidente, pero su miembro más poderoso muestra relativamente poco interés en invertir en el grupo, por lo que algunos ya cuestionan su relevancia. Armijo, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Hola, encantado como siempre, un gusto. Gracias. Pues cuéntanos, ¿cuál es tu lectura de este último ensayo nuclear por parte de Corea del Norte y la tensión que sigue incrementando? Sí, claro, efectivamente nos encontramos en un momento indiscutiblemente distinto al que ya habíamos experimentado anteriormente. Se trata del mayor experimento que ha llevado a cabo Corea del Norte. Hablamos de una diferencia entre 10 y 11 veces mayor a los ejercicios nucleares y balísticos que había desarrollado Corea del Norte. Agencias de noticias, agencias de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de otros países, aseguran que se trató de un ejercicio alrededor de 100 kilotones. Esto, para ponerlo en números o en un comparativo, pues estamos comparándolo con la bomba atómica que Estados Unidos lanzó en Hiroshima, que se trató de 15 kilotones más o menos. Entonces estamos hablando de dimensiones mucho mayores que, por supuesto, vuelven al entorno, al contexto diplomático mucho más tenso, en la medida en que, bueno, las condiciones que se han dado en el Consejo de Seguridad pues han mostrado que no son los medios para resolver el conflicto, ¿no? Entonces, si nos ponemos en ese panorama, vemos que la escalada puede ser mucho mayor, sobre todo en términos militares, ¿no? Donald Trump ha hecho un par de menciones en las que asegura que Japón y Corea del Sur se van a estar armando para tener esas capacidades de respuesta ante cualquier situación que se presente a raíz de lo que Corea del Norte está desempeñando. Y por su parte Rusia y China pues guardan una posición mucho más reticente a lo que es las medidas del Consejo de Seguridad. Ellos aseguran que no son los medios idóneos para resolver el conflicto, ponen en ejemplo la escalada en los ejercicios que desempeña Corea del Norte. Sin embargo, es un episodio muy complejo. Ayer se decía precisamente que Corea del Norte está clamando por una guerra nuclear.
Sí, bueno, son expresiones que utilizó el presidente Vladimir Putin en un contexto donde también podemos interpretar que fue una provocación hacia China, dado que el ejercicio del que estamos hablando se llevó a cabo justo cuando se llevaba a cabo los BRICS en China, Xiamen, del cual ya estaban hablando hace unos momentos, y ahí vemos cómo las posiciones tanto de China y Rusia necesitaron de una reunión bilateral para una mayor coordinación, porque sí están tratando temas bastante delicados y por lo pronto China y Rusia no están dispuestos a seguir avanzando en las sanciones en el Consejo de Seguridad porque, insisto, no han dado los resultados que ellos buscan, sino todo lo contrario, ellos buscan promover el diálogo, las negociaciones, pero por un lado está el bloque de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, que no están de acuerdo en llevar a la mesa, sobre todo cuando estamos viendo que las escaladas en los ejercicios no cesan, y por el otro Rusia y China y Corea del Norte, que tiene una posición muy difícil. Y no hablemos más de Corea del Norte, que finalmente es parte de la estrategia que utiliza el gobierno para mantenerse. Finalmente, Jorge, ¿qué sigue? En el penúltimo ensayo nuclear decíamos que esperábamos que pues esto se resolviera con el diálogo, como lo han promovido diversos países, pero ¿qué sigue ahora? Bueno, en un primer momento tenemos la negociación que se está dando en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos está buscando que se aprueben unas nuevas sanciones para el 11 de septiembre. Estas sanciones incluyen, por supuesto, aspectos comerciales, sobre todo una mayor amplia diversidad de elementos que pueden afectar su economía, como la exportación de textiles, además de las que ya se han aplicado. Bien. Pero lo más importante aquí es que piensa meter sanciones en el aspecto energético, es decir, la exportación de petróleo hacia Corea del Norte, que finalmente es lo que le permite mantener su continuidad. Y por el otro lado, tenemos que el 9 de septiembre Corea del Norte celebra su fiesta nacional de la Fundación de Corea del Norte, lo que nos ayuda a permitir augurar que haya mayores ejercicios provocativos en los que pues la Corea del Norte pueda hacer que vean que está aumentando su capacidad nuclear y que su defensa está lista y preparada para cualquier momento. Bien, pues estamos atentos a cómo avanzan estas negociaciones que mencionabas del Consejo de Seguridad y también pues esta fiesta que habrá el 9 de septiembre, pues estaremos muy atentos y pues esperemos que actúen de manera pues cauta los otros países. Así es, seguramente va a ser una muy buena fiesta para Corea del Norte, no así para los otros países. Bien, pues muchas gracias como siempre por el análisis, Jorge Armijo, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, gracias por acompañarnos y gracias a usted. Hace 16 años, el economista Jim O'Neill, expresidente de Administración de Activos de Goldman Sachs, acuñó el término BRIC para referirse a Brasil, Rusia, India y China, los 4 países emergentes que representaban un cambio en el poder económico global, más allá de los países desarrollados. En el año 2008, estas potencias emergentes decidieron unirse oficialmente y con la adhesión de Sudáfrica en el año 2010, formaron el grupo de los BRICS. En 2010, las llamadas economías emergentes y en desarrollo crecían al 8%, 3.2 puntos porcentuales más que la década anterior, mientras que México en el año 2010, bajo el gobierno de Felipe Calderón, crecía a un ritmo de 5.5%. En 2014, el crecimiento de los BRICS se desaceleró. El crecimiento promedio fue de 4.4%, mientras que México, a pesar de que algunos medios anunciaban a Enrique Peña Nieto como el salvador de nuestro país, la economía nacional creció 2.1%. En el segundo trimestre de este año, la economía brasileña logró crecer 0.2%, dejando atrás oficialmente la peor contracción de su historia. Por su parte, el PIB de Rusia se incrementó 2.5% en el periodo de abril-junio, la India 5.7% y China subió 6.9%. Finalmente, Sudáfrica registró un crecimiento de 1% al primer trimestre de este año. México, en el periodo de abril a junio, tuvo un crecimiento de 1.8%. Este es el marco que precede al diálogo de economías emergentes en un foro de negocios que se celebra este 4 y 5 de septiembre en Xiamen, en el marco de la 9ª cumbre BRICS. Con información de Julio Reyes, El Financiero Bloomberg.
3 días de reuniones entre los líderes del BRICS y los de otras 5 naciones en desarrollo, entre ellas México, concluyeron este martes con una llamada del presidente chino Xi Jinping a aumentar la cooperación sur-sur y el anuncio de que Pekín apoyará tal colaboración con un fondo de $500 millones. Tras la cumbre de líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica celebrada el lunes, el presidente Xi fue anfitrión este martes de la reunión BRICS Plus, en la que acompañaron a los 5 mandatarios del bloque de los presidentes de México, Tailandia, Tayikistán, Guinea y Egipto. El objetivo, destacó el mandatario chino, es ir más allá de la cooperación de las grandes potencias emergentes y extender la sinergia de estos lazos a otras naciones en desarrollo, algo que ejemplificó con la oferta del citado fondo de 500 millones. Tras Xi intervinieron el resto de líderes del BRICS Plus, entre ellos los 2 representantes de Latinoamérica, el presidente brasileño Michel Temer y el mexicano Enrique Peña Nieto, que coincidieron en la necesidad de buscar más puntos en común entre las naciones en desarrollo para cooperar conjuntamente. Peña Nieto pidió continuar profundizando la cooperación internacional para el desarrollo, haciendo hincapié en la prioridad de defender el libre comercio y de fortalecer el sistema multilateral de comercio basado en reglas. Y Temer, por su parte, subrayó el compromiso de Brasil para cumplir la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y presentó el programa de reformas que ha emprendido para intentar consolidar la recuperación de la economía brasileña. Al término de la cumbre BRICS Plus, el mandatario chino asistió a un encuentro con la prensa en la que destacó los logros de los 3 días de reuniones multilaterales en Xiamen y aseguró que la costera ciudad china es un nuevo punto de partida para una relación estratégica más cercana y completa. La Unión Europea insiste en la necesidad de perseguir a los responsables del fraude del fipronil. Tras la reunión de ministros de Agricultura, el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria reconoció que aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, todas las granjas sospechosas han sido bloqueadas y los huevos contaminados están siendo destruidos. Aunque el riesgo para la salud humana es bajo, las consecuencias de esta actividad delictiva han tenido un gran impacto en la confianza del consumidor. Según la ministra española de Agricultura Isabel García Tejerina, el hecho de que haya saltado la alerta sobre un producto que no se utiliza en la producción de huevos escenifica en qué medida los controles son exhaustivos, aunque reconoció que estos episodios sirven para perfeccionar el mecanismo. El caso del fipronil se remonta a finales de julio, cuando Holanda y Bélgica comunicaron la presencia de esta sustancia en granjas avícolas y en cientos de referencias de huevos, aunque después se supo que conocían la información desde meses antes. Tema multilateral de comercio, y pues esto ocurre al mismo tiempo en que concluye la segunda ronda de renegociaciones del Telecan en México. ¿Cómo ven? Es como me parece el mundo al revés, ¿no? China llamando y clamando por el libre comercio, mientras al otro lado del mundo, en México, vemos un Telecan que no avanzó al final del día. Es decir, dicen que ya hay una especie de acuerdo, dicen que hay coincidencias. Pero nada en concreto. Pero las coincidencias estaban desde que pusieron sobre la mesa las prioridades de cada uno de los países. Entonces, en realidad, seguimos sin tener un avance realmente claro sobre lo que va a ocurrir con el Tratado de Libre Comercio. Creo que eso no creo que deba preocupar, pero sí ya debe de empezar a hacer sentir a algunas personas, a algunos empresarios con cierta urgencia de qué es lo que va a ocurrir. Y creo que China al mismo tiempo pues abre las puertas, aunque no es ni remotamente un mercado tan importante como lo es Estados Unidos para México, pero bueno, es una alternativa, ¿no? Política de las señales son muy importantes. Y creo que esto es un juego político. En realidad creo que la cumbre de las BRICS no dejará ningún acuerdo, algo más allá que el mensaje. Y por eso para ese mensaje invitaron al presidente de México. En momentos en que aquí en el país se discutía la segunda ronda de renegociaciones del Telecan, bueno, el presidente estaba en China. Insisto, señales, una señal quizá de México a Estados Unidos diciéndole, bueno, si mantenemos esta postura dura, esta postura de amenazas, etcétera, pues bueno, México puede encontrar otros socios, principalmente en China, y en el caso de China igualmente una señal de Estados Unidos de si México no lo quieres como socio, nosotros sí lo queremos como socio. Realmente es una estrategia, Susi, del presidente de China para aprovechar este vacío, ¿no?, que se generó en Oriente. O sea, a partir de enero, desde que Estados Unidos, bueno, el señor Trump decidió salirse del TPP, China aprovechó para incursionar pues con toda su fuerza, ¿no?, hacer prevalecer su poderío económico y militar, ¿por qué no?, en los países de Oriente. Pero también para nosotros
eso pues representa una gran oportunidad. O sea, pues no solo por cerrarlo a los BRICS, pues están metidos Chile, mole y manteca, ¿no? Es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sino aquellos países de Oriente, ¿no? Sobre los cuales China tiene notable influencia, es decir, Japón, la misma India, Corea del Sur. Bueno, ahí yo diría, bueno, atención, justamente la parte, bueno, con México, con Estados Unidos hay un superávit, 45.45 mil millones de dólares, y con los BRICS hay un déficit de 33 mil millones de dólares. Pero aquí la cosa es también, a ver, ¿quiénes son los BRICS? A ver, Brasil está sumergido en una crisis económica y política muy profunda. No solo que hace 5 años. Rusia está lejos de ser una democracia y por lo tanto no sabes qué se puede esperar en materia muy dependiente del petróleo. India tenemos también... Imagínate esa reunión de los 5 presidentes platicando cada uno sus problemas. ¿Cuál de todos diría Peña Nieto? Y yo creo que con todos tendría muchas coincidencias, ¿no? Sí, bueno, casos de corrupción con Brasil, exactamente, casos de democracia con Rusia, en fin. Exactamente, entonces realmente yo no sé si desde ese punto de vista los BRICS sean una alternativa. O sea, a ver, Estados Unidos tendrá muchas cosas, muchos problemas, tendrá Trump como presidente, pero... Híjole. Aquí está la oportunidad, lo vemos BRICS en pantalla, ¿no? El valor de la economía de cada uno de los países. O sea, que estamos hablando de China de 11 billones de dólares, la India 2,5, Brasil 2, Rusia 1,5, Sudáfrica 300 mil millones de dólares, ¿no? Y aquí en México suma a duras penas 1 billón de dólares, ¿no? Recientemente el embajador de la India decía, oye señor, ¿por qué pues no le vendemos a la India nada, no? Pues decía, la verdad, por desconocimiento. Ay, porque llegar es más difícil allá. Sí, y en el caso de Brasil tenemos malas experiencias comerciales donde teníamos un acuerdo y al final se echan para atrás. Exactamente, el caso de los autos. A ver, Brasil es una mala experiencia, India, Rusia es más difícil exportar allá, China quizá puede haber alguna alternativa, aunque también es bastante más difícil. Pero China está transitando a ser una economía más de consumo, ¿no? En la que pues sí, podríamos tal vez... China además de autopartes. Aquí estamos casados con Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos no vemos más allá, ¿no? Y un poquito Canadá, ¿no? Pero no vemos a Oriente, o sea, vemos a Japón, vemos a China, Corea del Sur, no los vemos para nada, no los queremos ver. Pero ¿qué le vas a llevar? También es muy complicado, no es lo mismo exportar a Texas que exportar a Belice. Por la distancia, tiempos, a ver, costos. si realmente hubiera una oportunidad, ya habría quien la estuviera tomando de una manera mucho más proactiva en el nivel privado. Y no se ve realmente que la estrategia... A ver, ¿por qué los empresarios están tan interesados en que haya una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Por lo mismo, porque el vínculo matrimonial no queda... Claro, y es lo más fácil, es lo sencillo, ¿no? Sí, pero también es lo más redituable y lo más seguro. A ver, insisto, ¿qué tanta seguridad te da exportar a Rusia con el gobierno de Vladimir Putin? ¿Qué tanta seguridad te da que vayas a la India o Brasil? Y en el caso de China, aunque se esté transitando hacia un modelo de una economía basada en el consumo, ¿qué tanto realmente puede sustituir lo que te da Estados Unidos, que es el mercado de consumo mucho más grande, del mundo? Pongámoslo así, mira, recientemente, bueno, saliéndonos un poco del tema económico, Pachuca, el club de fútbol Pachuca contrató un japonés. Al primer partido, el señor estaba lesionado, se la pasó en la banca. Vinieron 50 periodistas de Tokio exclusivamente para ver al señor. No lo ven ni un minuto. Cada partido han ido. A lo que voy es de que hay una gran oportunidad, ¿no? Para el mercado. O sea, si el equipo Pachuca, estoy seguro que va a Tokio, llena el estadio. O los estadios, a Yokohama, a las ciudades que quieras. Igual América, ¿no? Unas chicas ahí que están en un concurso de Japón trayendo la playera de la América, creo que ganaron, pero el punto es de que de repente la playera de la América fue la más vendida en Japón. O sea, sí se puede, ¿no? Pero abrir los ojos. A ver, hay interés por lo exótico. ¿Cuánto tiempo te puede durar eso? Estamos buscando y planeando una relación comercial de largo plazo. No nada más para que puedas llevar unos cuantos productos en un primero o segundo año y al tercero, cuarto, quinto, en mediano plazo ya empieces a tener problemas. Ahora, el gobierno... Es que las Chivas, esa playera sí podría durar ahí. Puede durar un poquito más. Actualmente sabemos que hay relación de largo plazo con productos como la carne de cerdo, el tequila. Ahora también hablamos, de un mercado que ya está bien desarrollado en el caso de Estados Unidos. Hablamos de cadenas de producción ya muy bien integradas. Hablamos de
que se comparte información, se comparten bienes, se comparten servicios entre los tres países, y generar ese intercambio con Asia, con Rusia, con China, con Sudáfrica va a ser sumamente más difícil. Y ahora también algo importante es que esta segunda ronda a lo mejor no dejó acuerdos, etcétera, pero yo sí destacaría un punto importante, igual insisto en la parte de los mensajes, que es tan importante en política. El representante comercial de Estados Unidos bajó el tono, no tenía el mismo tono que aquel día en Washington, un poco agresivo incluso. Esta vez me pareció que tenía un tono más conciliador, más amigable. Empieza diciendo que fue un placer llegar a la Ciudad de México. Sí, recordó que Estados Unidos pidió la renegociación porque hay trabajadores que según ellos no ha sido justo el acuerdo, pero creo que ese cambio en el mensaje es una señal importante. Claro, capaz mañana Donald Trump saca un tuit y volvemos al tema de las amenazas, pero sí destacaría yo ese punto en la... No hay acuerdos todavía, pero... Esas son tus conclusiones. Sí, cambió un poquito el mensaje. A partir de esta renegociación hay una gran lección. O sea, el mundo no solo Estados Unidos y Canadá, y no vamos a estar despertándonos de a ver de qué humor aparece el señor Lighthizer o el señor Trump. Ahí están los orientales, y que no los volteemos a ver ya es otro boleto. Están muy lejos geográfica, cultural, política, económicamente todavía de lo que nosotros hacemos aquí, y evidentemente aunque sí representan un área de oportunidad muy importante, la prioridad tendría que ser tener un buen acuerdo con nuestros vecinos, con la región con la que ya estamos bastante más adaptados. Pues sí, avances en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en lo que comentaba Isaí, tal vez un cambio de actitud, pero también un mensaje que quiere el presidente Enrique Peña Nieto dar, que leamos entre líneas, de que Estados Unidos no es el único socio comercial, sino que también voltea a ver a socios como China en esta reunión de los BRICS. Vamos a otros temas. Но не откажутся от этой программы, если не будут представители Китайской Народной Республики, Индии. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше. То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений, это их право. Другое дело, что делалось это явно в такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров. Но трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь. Таков уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истеблишмента. Estoy seguro que si en el Reino Unido las empresas pudiesen votar, no habrían votado a favor del Brexit. Dr. Michael Hodgkin, es un gran placer recibirlo de nuevo en nuestro estudio. La última vez, hace unos meses, hablamos de Donald Trump y del Brexit. Hoy hablaremos sobre cosas muy interesantes, el RCC y la Carta sobre Responsabilidad Social para Empresas en la Nueva Era, en la que usted ha escrito mucho. Entonces, vamos a analizarlo más detalladamente. ¿Podría contarnos más sobre ese tema? Me gustaría empezar por lo que usted dijo, que experimentamos ahora una crisis en el mundo, una guerra contra el islamismo de Estados Unidos. El Reino Unido está de acuerdo con el Brexit. Con este tipo de grandes escenarios que ocurren en el mundo en este momento, con esta carta y responsabilidad social para las empresas, ¿cómo seremos capaces de hacer que las empresas entren y cómo podemos involucrar a las mismas y hacer que impacten? Históricamente, las empresas siempre se alejaron de los grandes problemas que se están produciendo, y eso siempre me preocupó mucho. Por ejemplo, una empresa petrolera es extremadamente dependiente de lo que ocurre con el precio del petróleo. En caso de que haya un enorme exceso, eso puede llevarnos a otra cuestión que afectará su resultado. El presidente de Estados Unidos, Obama, e Hillary Clinton, ambos habían dicho antes del 8 de noviembre que no estaban aptos para servir. Pido disculpas por aquellos a quien le gusta esa persona,
pero los sucesos posteriores demostraron que es totalmente inapto para servir, lo que es malo para los negocios. Por ejemplo, realizar una política de anti-inmigración en un país que es la casa de los inmigrantes y que fue construido a través de la inmigración es algo extraño. Las empresas, especialmente las de tecnología de California, cerca de un centenar de ellos se juntaron y se oponen a la ley de inmigración. Además, las empresas, especialmente las de tecnología de California, cerca de un centenar de ellas se juntaron y se oponen a la ley de inmigración, afirmando que de esa forma nosotros obtenemos trabajadores muy eficientes y muy brillantes, como por ejemplo el director ejecutivo de Apple y Microsoft, que proporcionan una enorme inspiración para los demás. De hecho, las empresas se ven afectadas por algunos de esos grandes acontecimientos en el mundo. En cuanto a su otra cuestión sobre el Brexit, como ya habíamos dicho antes, eso será totalmente desastroso para Gran Bretaña. Tampoco será particularmente bueno para la Unión Europea, porque Gran Bretaña tiene un tipo de influencia moderadora y ha sido siempre la casa de la democracia y los derechos humanos desde hace cientos de años. Por lo tanto, la salida del Reino Unido ciertamente será una desventaja para la Unión Europea. Las empresas de automóviles ya se están mudando a Alemania. Los servicios financieros en Londres están considerando otros lugares. Algunos de ellos ya están moviendo parte de sus operaciones a Dublín, Frankfurt o París, lo que obviamente es caro. Si en el Reino Unido las empresas hubiesen podido votar, ellas no habrían votado a favor del Brexit, así como probablemente las empresas tampoco hubiesen votado a favor de Trump. Pero con eso dicho, el negocio es el negocio. Las empresas siempre encontrarán la manera de operar y así en esa guerra siempre habrá algunos ganadores y perdedores. From companies? Since it's quite clear that major problems and major issues affect companies, it's that they actually describe the big issues that affect them and maybe what they're going to do about it. You see big companies like Unilever, for example, who devise products for the poorest of the poor, the bottom of the pyramid, for instance. So these are the sorts of things they can put in their charter, and usually they don't discuss those sorts of things. They tend to keep a very low profile on the big issues of the day, but these are affected. They're affected by these big issues. So the idea of the charter, for me, is that every company, in fact both public and private, at the end of the year, actually has a reflection on what are the big issues in the world, in society, and how is it going to affect their company, and what, if anything, they can do about it. And the idea is not to have just another axe to grind, but it's actually to contribute to actually resolving some of the society problems, and for companies also to start reflecting on how they can actually contribute to resolving society problems too. And let me just finish on that, is that one of my best friends was head of one of the biggest companies in Europe, actually Hayes PLC. Try and look him up if you can find him. A lovely guy, but he said to me, he said, Michael, you know, all your nice CSR and things, and yeah, we like it, and I think to leave a legacy of my company to actually observing so many things, trying to do something about global warming because we're a trucking company and a distribution company. He said, that's fine. But the problem is that when most CEOs are appointed, they have on average 4 years. The first year, trying to find out what their job really is. Then they've got 2 years of actually trying to do something about the issue that they're involved in. And quite often the 4th year is negotiating their golden parachute because they know they're not going to be around much longer. And on average, it's about that, 4 years that they have. So he said they quite often don't have time to get into these issues. Yeah. But I put it to my friend about the charter, and yeah, he said, yes, I wish I'd done that before I left. So just something finally to finish up. We've mentioned sort of Brexit and Trump. With these kind of issues coming up that maybe you could categorize into bringing people further apart and maybe making people less socially responsible, how can you kind of ensure that that companies are going to get on board with this and that it will benefit them as well?
Whenever we talk about corporate social responsibility and sustainability, which I talk about a lot in this particular book, excuse the publicity, we always emphasize a business case. Yeah. We want to drive companies into the grave. That's absolutely ridiculous. But we want to see how companies are interacting with their main stakeholders, both internally and externally. I think actually over the last 20 years that I've been involved in CSR, we've done quite well. In fact, most big companies, almost without exception these days, have got a CSR sustainability policy of some form or another. And when I talk about CSR sustainability to companies, they kind of understand what it all means, and then they know where they are on that. Whereas 10 years ago or 15 years ago when I talked to people about it, they look at me and say, "Hey, what's all that? Are you a communist or something?" But today they get it. So we've done quite well, but we have missed the rise of things like Trump or what's going on in Poland right now or what's going on in Hungary and so on. They have kind of missed that. So in 20 years, even though we've been successful on CSR sustainability, the big issues of the day are kind of still there, and they're going to harm companies over time. So in fact, they're going to seriously negatively affect companies' bottom line. Not all of them, and also they're going to be pretty bad for countries as well. So what I would like in this charter is for every company to actually look at the big issues, whatever they are, whether it's human rights, whether it's a new political framework, or whether it's a new criminal law, or whatever, and actually say, well, how do you think our company could actually look at it, which would also be good for our company and also good for our stakeholders and also for the communities in which we work. Michael, thank you so much. It's always a pleasure speaking with you. Thanks, Jack. Great. And thank you for watching. And if you'd like to see more videos with Michael and join in on the debate, head over to dukascopy.tv. Pensamos que en el ambiente donde el mandato de inflación no se está cumpliendo, la Fed va a ser más cautelosa y no va a proceder a nuevos aumentos de tasa en 2017. La Fed esperará hasta 2018. Hola Gregory, bienvenido a Dukascopy TV. Siempre es un placer conversar con usted. Hoy vamos a centrarnos en el FOMC y cuáles son los siguientes planes. Vamos a ver algunos aumentos en las tasas y cuáles serán los próximos pasos. En este momento parece que es poco probable ver un aumento en las tasas este año. Con eso en mente, ¿qué usted anticipa? Correcto. Recientemente, en julio, tuvimos un encuentro del FOMC donde notamos que la Fed ya no tenía tanta intención para el siguiente aumento de las tasas este año. La principal indicación para el siguiente aumento de las tasas es que durante la declaración la Fed notó un cambio en el enfoque de la inflación. En este momento, el mandato de inflación en Estados Unidos establecido de 2% no se cumple. En su declaración, la Fed indicó que la misma está ligeramente por debajo de 2%, pero en realidad la misma está muy por debajo del blanco de la inflación. En ese sentido, pensamos que en el ambiente donde el mandato de inflación no se está cumpliendo, la Fed será muy cautelosa y no va a proceder a nuevos aumentos de tasas en 2017, tal vez para implementar un nuevo aumento de tasas y la Fed va a esperar hasta 2018. Conversamos con varias personas sobre la preciosa debilidad del dólar. La debilidad del dólar es una buena noticia para el FOMC. Eso va a favorecer la normalización de la hoja del balance. Ok, tras las elecciones en Estados Unidos observamos un aumento del dólar estadounidense basado en las expectativas de grandes planes para reformas fiscales, lo que debería estimular la economía, aliviar la tensión en las empresas y permitirles operar de forma más libre. Pero recientemente vimos algunas decepciones en términos del progreso de la política y ahora se está produciendo una reevaluación de las expectativas en términos de rendimiento de la economía. Como resultado, vimos una debilidad en el dólar que es de 8-10% desde principio del año hasta la fecha. Pero en general, el dólar más débil tiene efectos positivos y aumenta la competitividad en la base de la negociación. También lleva las tensiones inflacionarias, lo que podrá ayudar a la Fed a alcanzar el objetivo de 2%. Por lo tanto, el dólar débil primero puede parecer un hecho negativo, pero después podría resultar positivo para la economía y ayudar a la Fed a alcanzar el necesario mandato de inflación de 2%.
Bueno, tal y como había dicho que el dólar más débil puede ser beneficioso, díganos por favor cuáles son sus panoramas para la economía de Estados Unidos a largo plazo. Bueno, cuando se trata de la economía de Estados Unidos, nuestra previsión es relativamente neutral. La economía estadounidense está actualmente atrapada en el modo de crecimiento de 2%. Eso significa que en la economía hay pocos motores capaces de causar un impacto negativo o positivo. En ese sentido, el indicador de crecimiento está siempre en el nivel próximo a 2%. En cierto sentido, eso es bueno ya que los fundamentos de empleo y crecimiento de la renta siguen siendo bastante sólidos. Los consumidores siguen gastando en un modo moderado. Después de una baja de 2 años, la actividad empresarial que vimos desde los años 2015-2016 comienza a aumentar basándose en un crecimiento global debido a que ya vimos un aumento global. El rendimiento de Europa es bueno, el de China también es mejor. Entonces todos esos factores favorecen una imagen externa para Estados Unidos que es más positiva. En general anticipamos la economía de Estados Unidos para crecer en el mismo modo de 2%. En ese sentido, pensamos que la Fed va a querer usar su herramienta de política monetaria secundaria, que es la hoja de balance, y va a intentar normalizar la hoja de balance de forma muy pasiva y previsible. Gregory, muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias por vernos, y si les gustó la entrevista y les gustaría ver más, entonces busquen Endoscopy TV. La oposición venezolana sigue sumando apoyos. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, recibió este martes a los congresistas venezolanos para ratificar el respaldo de Europa a la transición democrática de ese país. Toda Europa ha desconocido y ha rechazado y no reconoce lo que es la Asamblea Fraudulenta Constituyente que ha implantado Maduro a través de un sistema electoral no democrático. Eso para mí es un punto muy claro de que hay una visión nítida de que en Venezuela no hay democracia y que la lucha ahora es por conquistar que los venezolanos democráticamente construyen su futuro. Los dirigentes opositores de Venezuela celebran consecuentemente citas con los mandatarios europeos, pese a las declaraciones del gobierno venezolano. Venezuela jamás evadiría una responsabilidad semejante y está dispuesta a tomar la decisión que corresponda si siguen ofendiendo su soberanía, si siguen entrometiéndose en sus derechos internos. Esta declaración es la respuesta del gobierno venezolano a los países europeos que lamentaron públicamente que las autoridades caraqueñas impidieran la salida de Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López. El presidente chino Xi Jinping anunció este martes que su gobierno proporcionará $500 millones para un fondo de asistencia sur-sur, es decir, entre países en desarrollo, con el fin de ayudar a naciones amigas en hambrunas, crisis de refugiados y problemas relacionados con el cambio climático. Xi hizo este anuncio en una reunión con líderes del bloque de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y a la que se unieron los presidentes de 5 naciones en desarrollo invitadas al diálogo: Tailandia, Egipto, Guinea y Tayikistán. El mandatario chino también anunció que creará 40.000 oportunidades de capacitación en China en el próximo año para naciones emergentes y en desarrollo. Xi llamó a las naciones agrupadas en bloques como los BRICS o el Grupo de los 77 a trabajar juntas para el éxito de las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio. El encuentro de 10 líderes de este martes complementa a la cumbre BRICS celebrada el lunes, en la que Xi también ofreció una aportación china de 500 millones de yuanes, unos $76 millones, para un fondo de ayuda mutua entre China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica.